les bendiga, bienvenidos nuevamente a su podcast. Fija tus ojos en Cristo. Tenemos un tema que es de mucha actualidad. En los tiempos que estamos viviendo, donde vemos una sociedad llena de afán, envueltos en un sinnúmero de ocupaciones que lo que hacen muchas veces es agobiar, turbar, entristecer. Y tenemos una palabra de Dios para ti, que sabemos que va a ser de grande bendición. Si tú eres de esos que viven una vida de afán, el Señor te quiere hablar en este momento para que puedas saber cómo manejar ese afán en tu vida delante de la presencia de nuestro Dios. Contamos con nuestra hermana Mari Cedeño, quien estará con nosotros discutiendo este tema. Y el tema es el afán en la vida diaria. Hermana Mari, Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga, ¿Nos pastor. podría usted definir qué es el afán? Amén. Según el diccionario Strong, el afán viene del griego merimnao, que significa preocupación, que a su vez está relacionado con la ansiedad. O sea, que es una preocupación excesiva acerca de algo y eso puede llevar a alterar las prioridades de lo que la persona tiene en su vida. O sea que en otras palabras, la ansiedad lo que ocasiona es que aleja la atención de la persona de las cosas importantes. Correcto. O sea, hay cosas que son importantes, pero como esa persona está en ese estado de ansiedad, de preocupación, puede ser temor, puede ser miedo, ¿verdad? La ansiedad produce todas esas cosas. Y lo que es importante, entonces, se olvida de ello porque está enfocado en algo que no es realmente en lo que se debe enfocar. Correcto. ¿Qué nos dice la palabra en cuanto a eso? Bueno, yo tomé, ¿verdad? Como base Lucas 10:41, en este relato donde el Señor llega a la casa de Marta y María y vemos cómo María estaba a los pies del Señor escuchándolo y Marta pues estaba bien afanada en los quehaceres. Y pues el Señor sabía que era algo legítimo, pero Él le dice, ¿verdad? Le señala, estás afanada y turbada con muchas cosas y María ha escogido la mejor parte. O sea que la palabra sí nos muestra que tenemos unas ocupaciones de las que tenemos que ser responsables. Sin embargo, si eso se hace de una manera desmedida que nos lleva como que a dejar de un lado la prioridad de atender las cosas del Señor, pues puede convertirse en un peligro para nosotros, a la vez que puede desencadenar en otros problemas en la vida diaria, en la vida emocional, en la vida familiar. Eh, a mí me llama mucho la atención, como dice Mateo 6:33, cuando el Señor, ¿verdad?, estaba hablando de que no nos teníamos que preocupar por lo que íbamos a comer, lo que íbamos a beber, lo que íbamos a vestir. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea que la palabra siempre nos invita a que la prioridad sea enfocarnos en los asuntos del Señor. No es que vayamos a descuidar nuestras responsabilidades, nuestros compromisos, pero siempre tiene que haber una prioridad en los asuntos del Señor. Y cuando uno tiene esas prioridades bien organizadas, pues uno puede evitar caer en ese afán, en ese quehacer desmedido que nos puede llevar a la fatiga, nos puede llevar incluso a la confusión. Sí, hay cosas que son importantes porque, sin lugar a dudas, tomando el caso de Marta y María, ¿verdad? Cuando el Señor estaba allí. En ese momento, María, dice el Señor mismo que tomó la mejor parte. O sea, hay cosas que son importantes, pero hay otras que son más importantes. Hay cosas que hay que hacerlas en un momento dado y otras se pueden relegar para otro momento. El Señor lo que le está diciendo a ella, no puede, este es el momento más importante. Esto es un momento que tú no lo puedes relegar, o sea, no lo puedes posponer. Esto es algo que tú no puedes obviarlo en este momento. O sea, tienes que asumir, ¿verdad?, la posición de atender este asunto ahora, porque esto es prioritario, como bien dijo la hermana Mari, ¿verdad? Hay cosas que son prioritarias, o sea, usted no las puede posponer para más adelante. Y ese es el caso, ¿verdad?, de la ansiedad, porque si nosotros aprendiéramos a hacer las cosas en términos de sus prioridades,
eso nos ayudaría de una manera enorme en nuestra vida, en nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes. Por eso es la importancia, en el caso de los creyentes, ¿verdad? Muchas veces estamos ansiosos porque no le damos prioridad a la oración. Y la oración no es otra cosa que hablar con Dios. Lo primero que una persona debe hacer al comenzar el día es orar, buscar la presencia de Dios, buscar el rostro de Dios. Porque eso qué, eso nos ayuda, nos fortalece, nos alienta, inclusive a veces nos saca de pensamientos negativos, nos da una mente más clara para tomar decisiones de qué debemos hacer. O sea, Dios siempre es prioridad. No podemos pensar de otra manera, aquellos que le servimos al Señor. Dios siempre tiene que ser nuestra prioridad, porque Él es el que nos da las herramientas necesarias para enfrentar cada situación en nuestro diario vivir. Y si usted no le da la prioridad a Dios, imagínese usted. Ese es el problema que, pues, como le pasó a Marta, ¿verdad? La prioridad era Cristo. Cristo no siempre estaba en su casa. Ese era un día que el Señor iba a estar allí. Pero Cristo estaba todos los días en la casa de ella, no. O sea que aquello era un evento especial, era un momento especial que ella tenía que aprovecharlo. No podía dejarlo pasar por alto. Eso era algo que ella tenía que dejar todo a un lado para entonces darle toda su atención al Señor, porque era un momento especial y a veces son momentos únicos. Hay momentos que son únicos, que nosotros, precisamente por nuestra ansiedad pendiente a otros asuntos, que no es que no sean importantes, porque cuando Cristo habla en Mateo que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas, y todas estas cosas os serán añadidas. Allí Cristo está hablando del alimento, está hablando del vestido, o sea, está hablando de necesidades que son reales en todo ser humano. El Señor no está diciendo que no es importante el alimentarse, que no es importante usted vestirse, ¿verdad? Que no es importante nada. No, no, el Señor está diciendo, eso es importante, pero más importante que eso, soy yo. Es la presencia de Dios en nuestras vidas, es el que nosotros tengamos comunión con el Señor. Nuestra relación con Dios es más importante, es lo más importante en nuestra vida, porque de eso depende de cómo nosotros podamos manejar todos los asuntos que se nos presentan en nuestro diario vivir, teniendo a Cristo con nosotros, su dirección, su gracia, su presencia. Oiga, hermano, esto es la bendición más grande del mundo. Eh, nosotros entonces establecer prioridades incorrectas, que es el error de muchos cristianos, ¿verdad? De muchos creyentes que están tan y tan envueltos en sus situaciones familiares, matrimoniales, del trabajo, de todo lo que tiene que ver con su vida, y le priorizan muchas cosas que no son realmente las que son prioridad en su vida. Y ahí viene el fracaso, ahí viene el problema. También el Señor Jesucristo habló en la parábola del sembrador, ¿verdad? Y habló de que la semilla había caído en 4 terrenos, una junto al camino, una cayó entre pedregales, otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. Y entre todas esas 4, el Señor menciona una que bien aplica a lo que estamos considerando esta mañana, o este día, perdón. eh, que dice el Señor, aquella semilla que cayó entre espinos, dice el Señor, son aquellos que oyen la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, ahogan, ¿verdad? Ahogan. Cuando usted habla, ese término de ahogar es asfixian, ¿verdad? Limitan la palabra, es más, le dan muerte, porque cuando usted ahoga a una persona, lo que hace es que lo mata, ¿verdad? Le quita la vida a esa persona. Así que los afanes de este siglo, de este mundo, los afanes que se nos presentan en nuestro diario de vivir, muchas veces ahogan la palabra y nos olvidamos, ¿verdad? De la palabra de Dios, porque estamos tan metidos ahí en esa situación que pensamos cómo voy a resolver esto, cómo voy a hacer en medio de esto, y nos olvidamos que la respuesta la tiene Dios para todo. Queremos ser nosotros los que resolvamos los problemas y no es así. Usted
Por sí mismo usted no puede hacer nada. Cristo lo dijo, separados de mí nada podéis hacer, punto. Si tenemos al Señor, podemos enfrentar lo que sea, no importa lo que sea. Por más grande que sea el problema, nunca será más grande que Dios. Porque Dios es grande, grandísimo. Él es alto y sublime y sus faldas llenan el templo. Así que la ansiedad es un problema que está viviendo nuestra sociedad. La gente que están tan empeñados en ese afán de riquezas, de posiciones, de posesiones, de lujos, de comodidades, de querer adquirir y adquirir. Esto es una sociedad consumerista que cada día la gente quiere más y más y más y más. Hay gente que tiene 3 pares de zapatos y quisieran tener 24. Yo conocí una persona que en su casa tenía, así, en un cuarto tenía 2 estantes llenos de tenis, de esas tenis de calzado casual. Habían como 200 pares de tenis. Y decía, pero este será un 100 pies, gloria al Señor, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible? ¿Para qué quiere 200 pares de tenis si lo que tiene son 2 piernas? ¿Me entiendes? Y eso es algo que no tiene sentido, ¿verdad? Y así hay mucha gente también, ¿verdad? Que lo que les gusta es tener y adquirir y adquirir y adquirir cosas que a veces son hasta innecesarias. Por eso el Señor nos habla claramente, ¿verdad? Que no os afanéis. Lo dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y ahí el Señor comienza a dar una cátedra, ¿verdad? De que Él alimenta a las aves de los cielos, las bestias del campo. Ninguno de ellos siembra, ninguno de ellos hace lo necesario para adquirir ese alimento, pero el Señor las alimenta. El Señor le da su alimento. Los lirios del campo, cómo se visten, que ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Así que ahí tenemos el ejemplo vivo del Señor Jesucristo, que lo más importante es ocuparnos de buscar a Dios en nuestra vida. O sea, esa es la prioridad, punto. Lo más importante de la vida es el Señor. Lo demás es secundario. No es que usted sea un negligente con su familia, con su esposa, su esposo, sus hijos, en su trabajo, no. Usted debe cumplir con su responsabilidad y sus obligaciones como padre, madre, hijo, empleado, hasta creyente en una iglesia, pero teniendo en cuenta que siempre Dios tendrá la prioridad. ¿Alguna cosita más? Sí, pastor. Meditaba, ¿verdad?, en que estamos viviendo en una sociedad donde pues, cada vez es más exigencia social, donde el costo de vida es tan elevado que pues que las personas tienen que tener 2 y 3 trabajos. Uno puede escuchar en la calle cómo la gente siempre está con ese ajetreo, de que el tiempo no le da, que todo es trabajo, estudio, los hijos, atender la casa, las enfermedades. Pero pues trayendo a la actualidad en cuanto a la iglesia, nosotros tenemos que pasar por todas esas situaciones porque aunque seamos cristianos, pues tenemos nuestra vida, ¿verdad? En este mundo y pasamos por esas mismas situaciones que las demás personas, aunque no sean creyentes. Pero trayéndolo dentro del cuerpo de Cristo, ¿es posible que uno pueda caer aún en el afán dentro de la obra de Dios, que uno se envuelva tanto, se sobrecargue tanto, alegadamente trabajando para Dios, que uno pueda caer en esa trampa de no descansar en Dios y descuidar al Dios de la obra que fue el que nos llamó? Eso es probable porque si no tomamos medidas, si no nos sentamos, ¿verdad?, a evaluar, como hemos dicho, aquí la palabra clave, es prioridades, las prioridades. El creyente tiene que sentarse, ¿verdad?, y hacer una evaluación seria y responsable delante de Dios, ¿verdad?, de su vida, que cuáles son sus prioridades. Y sin lugar a dudas, usted jamás, jamás debe poner a Dios fuera del primer lugar. Si usted se va a sentar a hacer una evaluación de sus prioridades, Dios es lo primero, definitivamente. Aquellos que tienen familia, lo segundo es la familia. Y aunque parezca raro, ¿ves?, porque mucha gente dice, pero ¿cómo es posible? Sí, lo tercero es la iglesia. La iglesia, Dios, la familia, la iglesia. Esa es la verdadera prioridad en el servicio a Dios. Porque si usted no puede, como persona que tiene una familia, llevar esa familia a un nivel
deseable delante de Dios. Por decir no, porque para mí Dios es primero, no. Claro, Dios es primero, pero segundo es tu familia, tercero es la iglesia. ¿Ve? Esa es la prioridad. En el orden de Dios, esa es la prioridad. Hay gente que están equivocados, que dicen que Dios, después la iglesia y después la familia, no se equivocó. Usted se equivocó. Es Dios, la familia y la iglesia. ¿Ve? Porque esa familia usted tiene que llevarla y conducirla de tal manera que amen a Dios, que honren a Dios, que tengan a Dios en su prioridad, ¿verdad? Como cada cristiano debe tenerlo. Nosotros tenemos que ser responsables como padres, como esposos, ¿verdad? Como esposas también. Y no podemos decir que amamos a Dios cuando tenemos una familia en desorden. Si yo estoy en la iglesia y no tengo tiempo para mis hijos, para compartir con ellos, yo soy cristiano, pero nunca soy quien para sacar, digamos, 2 semanas en el año para irme de vacaciones con mi familia, a disfrutar con ellos, ¿verdad? Sanamente. Eso es, eso es algo que Dios lo ve bien. Pero hay quien dice, no, porque ahora yo soy cristiano, yo eso de estar en vacaciones, eso no es para mí. ¿Ve? Eso no es de Dios. ¿Quién le dijo a usted que eso no es de Dios? ¿Cómo usted, siendo un padre o una madre responsable, no toma su tiempo para sentarse con sus hijos, ¿verdad? A dialogar sus preocupaciones, sus problemas, enseñarles asuntos que ellos tienen que saber, porque ellos van creciendo y van entrando en etapas que ellos desconocen, ¿verdad? Hay unos cambios en los hijos, ¿verdad? Tanto en los varones como en las hembras, que son cambios hormonales y un montón de situaciones que van surgiendo, que usted no se saca el tiempo, dice, no, yo hoy no me puedo quedar con mi hijo a hablar sobre un problema que él tiene, porque me dijo, papi, necesito hablar contigo. Ay, mi hijo, no puedo porque esta noche hay culto. ¿Quién le dijo a usted eso? ¿Usted cree que Dios se agrada que usted vaya al culto por primero y que se olvide de hablar con su hijo? No, se equivocó. Hay que establecer prioridades. Esto parece, para mucha gente que me está viendo, le parecerá duro, pero esto es una realidad. Es una realidad. A veces el afán por las cosas espirituales, porque a veces lo espiritual se convierte en un afán, donde lo único que ve uno es la iglesia, 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 y no es malo que usted piense en Dios, que piense en la iglesia, que piense en el culto, no, eso no es malo, pero cuando ya eso se convierte en el todo, cuando usted tiene otras responsabilidades que está ignorando y evitando, Dios no se agrada de eso, punto. Usted tiene que hacer un balance, tiene que aprender a escuchar a sus hijos, a compartir con ellos, que si papi tengo una asignación difícil, a ver si tú me puedes ayudar. No, porque hoy es culto de oración y yo no puedo faltar el culto de oración. Mira a ver si tu mamá te puede, y la esposa allá cargada con 20,000 cosas y él metido en el culto. No, hermano, eso es afán. Eso es un afán espiritual. Hay que establecer prioridades. Hay que saber manejar las cosas. A veces nuestras propias esposas necesitan un momento para hablar, que nos sentemos a hablar con ellas, cuando no lo hay. Nunca lo hay porque cristianos que están en la iglesia, la esposa en conversa quiere tener un momento para hablar con él, pero él nunca tiene tiempo porque él dice que no puede porque tengo que estar en la iglesia. Entonces, ¿cómo usted va a construir su hogar? ¿Cómo usted va a tener una familia saludable, un hogar saludable, un matrimonio saludable cuando usted tiene un afán desmedido por las cosas de Dios? Y no es que usted no ame a Dios, ni que ame la palabra, ni que ame a Jesucristo, pero usted tiene que amar su familia, tiene que amar a sus hijos, tiene que amar a su esposa, a su esposo, atenderlos, oírlos, compartir con ellos, para que Dios se agrade de usted más de lo que usted piensa que se está agradando. ¿Tenía algo? Amén. No, pastor, usted ha cubierto todos los temas que yo tenía aquí señalados. Qué bueno. Quería, pues sí, añadir que es importante atender, ¿verdad? Esta situación del afán, porque si uno no lo controla, puede repercutir en otras situaciones, como por ejemplo, tensiones, enfermedades físicas y emocionales, tristeza,
depresión, un bajo estado de ánimo, problemas en las relaciones con los demás, incluyendo lo que usted mencionaba, ¿verdad? Con la familia, interfiere en la vida diaria, puede traer confusión, falta de concentración, incluso hasta miedo a vivir, ¿verdad? Entre tantas cosas. Y lo peor de todo, pues es que nos desvía del propósito de Dios y se afecta a nuestra vida espiritual. Así que, pues, yo entiendo que podemos resumir que tenemos que primeramente sí buscar al Señor, buscar las cosas del Señor, tener esa vida de oración, de fe, de confianza en Dios, organizar las prioridades. Y nos dice la palabra en Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Muchas veces, a veces queremos, como decimos aquí en Puerto Rico, cruzar el río antes de llegar al puente, ¿verdad? Y nos hacemos unas películas y estamos pensando en cosas que a veces ni siquiera van a ocurrir y nos envolvemos en tantas situaciones que nos llevan ese afán, esa ansiedad que nos afecta. Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así que volvemos a la base de todo, ¿verdad? Esa confianza en Dios. Llevarle nuestras necesidades, nuestros afanes, nuestras situaciones a Dios primeramente en oración y ya de ahí, pues el Señor se encarga. Y depositarlas, porque a veces vamos a la presencia de Dios, se las presentamos, pero nos quedamos con ellas y cargamos con ellas en el día a día. Así que tenemos que pues soltarlas y confiar en que el Señor verdaderamente tiene cuidado de nosotros. El afán puede ser mortal, ¿verdad? Hay gente que por el afán pierde la salvación. Me explico, ¿verdad? Hay personas que tienen un afán por riqueza, por cosas materiales. Por ejemplo, pues quieren un X carro, el que sea, pero ese carro no se ajusta al ingreso que él tiene, en términos de lo que él devenga, ¿verdad? Esos ingresos. Entonces, ¿qué hace? Se busca un segundo empleo. Ah, no, yo quiero ese carro y un afán. Ay, ese carro, sueña con el carro, está todo el día pensando en el carro. O sea, lo de él es el carro, su prioridad es el carro. Ya sus prioridades se fueron por la borda, cuando eso no debe ser su prioridad. Pero fíjate, eso lo lleva a entrar en que en un afán. El afán de que de alcanzar, de conseguir el dinero para comprar ese carrito. ¿Qué conlleva eso? Un descuido a la familia, un descuido a los hijos, un descuido a las cosas del Señor, porque a veces los creyentes incurren en eso. Dejan de asistir a la iglesia, dejan de orar, dejan de tener comunión con Dios, se enfrían, porque dice la palabra, ¿verdad? Que la semilla que cae entre espinos, que las espinas la ahogan la palabra, o sea, toda esa palabra que recibió, todo eso que Dios le entregó en su misericordia, en su gracia, se ahoga, o sea, eso va como desapareciendo, eso va muriendo en su vida, ya no, ya la palabra no es algo que le provoque buscar más de Dios, estar más cerca de Dios, o sea, todo el afán ahoga las cosas espirituales y lo llevan al fracaso espiritual, y algunos hasta la muerte, porque hay gente que tienen 2 y 3 trabajos y casi ni duermen. Como bien dijo la hermana Mari, dice, la gente se enferman del corazón, diabetes, los riñones, la falta de descanso le trae un desequilibrio hormonal a veces, hasta mental. ¿Ve? Si usted no descansa, la mente se le puede fundir. Así que para que usted vea, la ansiedad es bien peligrosa, porque puede llevar a unos extremos a la persona que ni se imagina, porque el que está envuelto en el afán de algo, él mismo no se está dando cuenta del daño que se está ocasionando a él mismo y a los que le rodean. Él piensa que está bien porque esa es su meta, ese es su objetivo, eso es lo que él quiere y se afana por esa situación. Y estoy dando el caso de un carro, otro es una casa y no sé qué. Ahí hasta quien se afana por un compañero, una compañera, que esa es la que él quiere y esa es la que lo va a llevar al hoyo. Así es que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que podamos entender que, como dice la Escritura, depositando en Él toda nuestra ansiedad, todos nuestros afanes, depositémoslos en el Señor. ¿Por qué? Bueno, porque cuando usted va a Cristo, le digo, mira, Señor, tengo esta situación, me siento así, estoy afanado. Y el Señor entonces te toma en sus brazos, hijo mío, tranquilo, reposa en mí. Y ahí cuando usted se mete con Dios y Dios comienza a bregar con su vida, entonces ese afán se va.
porque entonces Dios lo reubica a usted. Le da unos ajustitos, ¿verdad? En su vida para que usted entre en lo que son las prioridades de su vida, para que usted pueda vivir una vida normal delante de la presencia de Dios. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, hermana Mari. Espero que Gracias a usted, pastor. usted se haya gozado en este momento que hemos traído esta palabra y este tema. Y que acuérdese, en sus prioridades, siempre tenga al Señor en su vida y usted va a ver que las demás cosas van a fluir de una manera hermosa y preciosa. Y la bendición de Dios siempre va a estar ahí con usted. Que Dios le bendiga. Esperamos que en una futura ocasión vuelva a estar con nosotros en su podcast. Fija tus ojos en Cristo. Que Dios te bendiga.